El ensayo de presión de hinchamiento es, bajo mi punto de vista, el más exacto para saber cuantitativamente cuál es el hinchamiento que va a presentar una muestra. Hay otros ensayos en los que para realizarlos tienes que haber calculado o saber, mejor dicho, no haber calculado, bueno, sí, o saber cuál es el hinchamiento de la muestra, por ejemplo, en el edométrico, que me comentabais alguno, que si no sería mejor pues hacer un edométrico para saber el hinchamiento de una muestra. Pues el edométrico es mejor si además de saber el hinchamiento de la muestra, quieres saber también pues el índice de poros, el coeficiente de consolidación, la magnitud de la consolidación primaria, secundaria, pero si solamente quieres saber la presión de hinchamiento, es mejor hacer el presión de hinchamiento, que aparte, lógicamente, va a ser más barato que el edométrico. ¿Qué es la presión de hinchamiento? Bueno, pues la presión de hinchamiento es la presión vertical necesaria para mantener sin cambio de volumen una probeta de suelo confinada lateralmente cuando se inunda de agua. O sea, ¿qué estamos diciendo? Pues que estamos metiendo en un arito parecido al del lambe, pero diferente. Una muestra inalterada y, bueno, ya estáis viendo, en una célula, confinada lógicamente lateralmente, se coloca su comparador, se coloca su presión inicial de precarga para que todo esté bien unido y solidario, y se inunda de agua. En el momento que se inunda de agua, el comparador empieza a moverse. Es inmediato. Y tú lo que tienes que hacer es ir colocando pesas. Aquí ya estáis viendo, vas colocando pesas, pues o bien pesas de 50 gramos al principio, 250 gramos, o de 1 kilo, o de lo que haga falta, en función de lo que vaya hinchando la muestra, para que no se mueva de la primera división, de 0,01 milímetro, 0,001 milímetro, ¿vale? Entonces, aquí ya estáis viendo que está justo al lado del cero, pues enseguida colocarían, bueno, pues otra de 50 gramos, o si se ha movido, porque claro, realmente al principio estás muy pendiente del ensayo, ¿no? Pero cuando ves que ya se va estabilizando, pues ya el técnico que está haciéndolo, pues igual está haciendo otra cosa, se acerca, pues ya se le ha movido 2 divisiones, pues igual te quita dos de 250 gramos y te coloca una de 1 kilo. Y ya te lo deja otra vez en cero. En general, que no vaya hacia menos, para no estropear la estructura que tenía el suelo cuando venía, cuando tú lo empiezas a ensayar. Y, ¿qué más os iba a decir? Que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, es igual. Eh, sí. Claro, tú vas colocando aquí pesas lo que os digo, de 250 gramos, de 50 gramos, de 1 kilo, de lo que sea. Y estas pesas, en función del brazo de palanca que tenga el edómetro, que en este caso, bueno, estos tienen tres posibilidades. Entonces nosotros la tenemos colocada en 1,10, con lo cual, si colocas aquí 1 kilo, realmente con la palanca te está haciendo en la célula, aquí está apretando 10 kilos. Esos 10 kilos, dividido para la superficie de la pastilla, pues te va dando la presión de hinchamiento. Al final, cuando la muestra está estabilizada ya en una determinada carga, pues esa va a ser la presión. Ya veis que os dice aquí que se hace igual en inalteradas como en remoldeadas. Pero bueno, lo suyo es hacerlo en inalteradas. El suelo, según viene del sondeo donde vais a colocar vuestra vivienda, vuestro edificio, vuestra estructura. Hacerlo con remoldeada, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. O sea, acordaros de que sí que se hacía con remoldeadas, pues casi siempre el hinchamiento libre. Pero bueno, eso es para clasificar muestras, no es para saber cuál es la presión real que te da esa muestra, la presión de hinchamiento, sino que es para saber si un suelo pues, te cumple como tolerable. Para saber exactamente cuál es la presión que te hace la muestra, lo suyo es hacer la presión de hinchamiento. Y ya veis que la presión, bueno, ya lo he comentado,
se saca como la carga de equilibrio, la carga a la que la probeta, la pastilla está completamente compensada, ya no se mueve del cero en kilos centímetro cuadrado partido por el área de la probeta en centímetros cuadrados. Es importante, y os lo pone ahí, y de hecho viene, os vendrá en el ensayo cuando lo pidáis, que se aporten los datos de humedad inicial y humedad final del ensayo. Sobre todo, bueno, para empezar, para saber qué humedad tenía ya de entrada la muestra, que igual parte de una humedad del 20% y te ha dado 2 kilos de presión de hinchamiento y la humedad final era del 25%. Bueno, pues teníais ahí que tenéis solamente un cambio de humedad del 5% y os genera esa considerable presión de hinchamiento. Pero también para saber la humedad que tiene el suelo natural. Porque bueno, si estáis haciendo un edificio que tiene ahí, yo qué sé, 2 sótanos o 3 sótanos o 4 sótanos y se va a apoyar pues igual yo qué sé, a 15 metros de profundidad o a 20 metros de profundidad, donde las variaciones de humedad en principio no son muy considerables si no lo has excavado, claro. Pues entonces, claro, no es lo mismo o la muestra va a estar por debajo del nivel freático y el nivel freático va a estar porque se bombee el agua del sótano constantemente, el agua freática, vamos, por lo que sea, para saber la humedad que tenéis y la humedad que va a experimentar ese suelo. ¿Por qué? Pues porque yo os lo digo, si en el sondeo habéis sacado la muestra a 20 metros y tenía un 20% de humedad, igual cuando vosotros apoyéis ahí vuestro edificio, resulta que el suelo ese pues ha perdido humedad y está en el 15 y la presión de hinchamiento va a ser todavía mayor. O no, o al revés. Pero bueno, al saberlo, los datos de humedad inicial y de humedad final en la presión de hinchamiento son interesantes y que hay que saberlos y tienen que venir.